Los derechos humanos. Equipo 3. Miriam Baños Díaz, Yasmín Otegui Ortega, Ana Karen García Cruz, José Ángel Álvarez Villegas. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad. Antecedentes históricos. Estos nacen en el año 539 a.C. Los ejércitos de Ciro el Grande, quien era el primer rey de la Persia antigua, conquistó la ciudad de Babilonia. Liberando a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho de escoger su propia religión, así estableciendo la igualdad racial. Los decretos fueron grabados en un cilindro de barro escrito con lenguaje acadio, con una escritura uniforme. Hoy en día este documento ha sido traducido en 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con las que había gobernado su país, sus súbditos lo obligaron a firmar la Carta Magna para ser libres de la intervención del gobierno y protegerse de los impuestos excesivos, asimismo establecer garantías legales ante la ley. Este fue un punto muy importante que marcó la historia de los derechos humanos. Declaración de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y que más tarde se convertirá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. La Asamblea revisó ese proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de los Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una carta internacional. La comisión, en su primer periodo de sesiones, celebrado a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que denominó un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos. Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por un comité de redacción integrado por miembros de la comisión procedentes de 8 estados, que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica. La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense Franklin Roosevelt. Junto a ella se encontraba René Bazin de Francia, quien redactó el primer proyecto de la declaración, el relator de la comisión, Charles Malik, del Líbano, el vicepresidente Peng Chong-chan, de China, y el director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, John Humphrey, de Canadá, quien preparó la copia de la declaración. Pero de todos ellos, Eleanor Roosevelt fue sin duda la gran impulsora de la aprobación de la declaración. Los derechos contemplados en la Declaración Universal se dividen en 2 grupos generales: los derechos civiles y políticos. Incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su integridad, la protección de toda la discriminación en base a la raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad, y los derechos individuales.
Los derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial efectiva, tales como los derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, el debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o compensación legal, y los derechos de participar en la sociedad civil y en la sociedad y en política, tales como la libertad de asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y al descanso, entre otros. Los derechos humanos incluyen obligaciones por parte de los estados y de los ciudadanos, debido a que ambas partes en conjunto son responsables de que los derechos y libertades sean respetados. Los derechos humanos son propios del ser humano y los adquieren al nacer por su propia condición del ser. No deben confundirse con privilegios, que son beneficios o ventajas especiales ante un evento particular. Características de los derechos humanos. Todos los derechos humanos tienen el mismo valor e importancia y conforman un todo. Los derechos humanos se caracterizan por 4 premisas. La primera de ellas es que son universales. Los derechos humanos alcanzan a todas las personas sin exclusión alguna, ni por nacionalidad, género, color de piel o creencias. No obstante, para lograr la igualdad real, se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de la persona. Número 2. Son interdependientes. No existen derechos más importantes que otros, sino que están unidos en un mismo nivel de jerarquía, todos tienen el mismo valor y conforman un todo. Se encuentran ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Número 3. Son indivisibles. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Número 4. Son progresivos. Los derechos son irreversibles, aunque se incorporen nuevos principios. Un nuevo derecho no excluye ni deja en efecto un derecho anterior. Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Los 30 artículos que son los más importantes para todo ser humano son: Número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Todos hemos nacido libres, todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos, todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Número 2. A la no discriminación. Estos derechos pertenecen a todos sin importar nuestras diferencias. Número 3. El derecho a la vida. Todos tenemos el derecho a vivir en libertad y con seguridad. Número 4. Ser libre de la esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. Número 5. Ser libre de la tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos. Número 6. Derecho a ser reconocido como una persona ante la ley. Soy una persona igual que tú. Número 7. Todos somos iguales ante la ley. La ley es la misma para todos. Nos debe tratar a todos con equidad. Número 8. Derecho a la reparación. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Número 9. Ninguna detención injusta. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón o de echarnos de nuestro país.
Número 10. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. Número 11. Presunción de inocencia y crímenes internacionales. No se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. Número 12. El derecho a la privacidad. Nadie debería de tratar de dañar nuestra reputación. Nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa sin que se le sea permitido. Número 13. Libertad de movimiento. Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos en nuestro propio país. Número 14. Derecho al asilo. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros. Número 15. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos derecho de pertenecer a un país. Número 16. Matrimonio y familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia si así lo quiere. Hombres y mujeres tienen el mismo derecho, tanto cuando están casados como cuando se separan. Número 17. El derecho a la propiedad. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias cosas o compartirlas. Nadie debería tomar nuestras cosas sin una buena razón. Número 18. Libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo queremos. Número 19. Libertad de opinión y expresión. Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente. Número 20. Libertad de reunión y asociación. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y de trabajar juntos en paz. Número 21. El derecho a la democracia. Todos tenemos derecho a tomar parte en el gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir a sus propios líderes. Número 22. Seguridad social. Todos tenemos el derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos y atención médica si estamos enfermos. Número 23. Derecho al trabajo. Cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato. Número 24. El derecho al descanso y tiempo libre. Todos tenemos derecho a descansar del trabajo y a relajarnos. Número 25. Derecho al nivel de vida adecuado. Todos tenemos el derecho a una buena vida, madres y niños, gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas. Todos tienen el derecho de recibir cuidados. Número 26. El derecho a la educación. Promueve la libertad individual y contribuye en definitiva a un empoderamiento más amplio de los niños, a su bienestar y desarrollo. Número 27. El derecho a la vida cultural, artística y científica. El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Todos tenemos el derecho a llevar nuestro propio modo de vida y disfrutar de las cosas buenas que el arte, la ciencia y la enseñanza nos brindan. Número 28. Un mundo justo y libre. Debe haber un orden apropiado para que podamos todos disfrutar de derechos y libertades en nuestro país y por todo el mundo. Número 29. Responsabilidad. Tenemos un deber hacia los demás y deberíamos proteger sus derechos y libertades. Y número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Privación de los derechos humanos. Cuando una persona o una institución afecta los derechos de otra persona o comete algún delito, dependiendo de la gravedad, el Estado a través del aparato judicial puede restringirle alguno o todos sus derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla derechos y obligaciones, tiene como objetivo mantener la libertad, la paz y asegurar una vida digna. Si el accionar de una persona interfiere o anula el derecho de la otra, significa que dejó de cumplir sus obligaciones, por lo que puede recaerle una multa o pena judicial. Esto alcanza a las personas y a las instituciones. En el caso de crímenes de la humanidad cometidos por el Estado o por estructuras de poder que se han apoderado del gobierno, resulta esencial que los derechos humanos universales sean protegidos por un régimen de derecho, de modo que ninguna persona o gobierno pueda forzarlos o incumplirlos. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos de cada individuo. Gracias por su atención.